Estimados amigos, como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemidosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DIT Talk son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotecma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Sagastume. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abogado y notario. Especialista en Derechos Humanos, finalizados los cursos y la tesis del Doctorado Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista en Derechos Humanos del Consejo Superior de Universidades Públicas de Centroamérica. Especialista en Derecho Social. Finalizados los cursos del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático titular de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Odontología, USAC. Catedrático titular de los cursos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Estados de Excepción en América Latina y el Rompimiento Constitucional, de la sede central y de Cobán Alta Verapaz. Marco Antonio Sagastume Gemmel, nuevamente con ustedes, tratando de llevar este mensaje educativo sobre derechos humanos y libertades fundamentales al efecto de que seamos mejores seres humanos y que aprendamos en conjunto de la historia de la humanidad en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hay veces que es triste escuchar a personas que cuando tienen el fanatismo es cuando la razón es superada. Y la razón es la principal cualidad de la dignidad del ser humano. Entonces la persona fanática no puede ver con amor, lo mira siempre con ese proyecto de duda, de incertidumbre. Hay que tener mucho cuidado porque cuando las gentes me dicen, es que la ONU es comunista. Ay, digo yo, Dios mío, si ahí están todos los estados del mundo, 193. Hombre, mire, tengamos mucho cuidado con la racionalidad. Esa es nuestra principal cualidad. Hoy vamos a ver el primer documento mundial que es el Catálogo de Derechos Humanos. Y es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando la veamos, ustedes van a ver dentro de su preámbulo, por ejemplo, que aparece la palabra hombre. Ya ustedes saben por qué. En las anteriores entregas les expliqué por qué se llamó al principio Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la mujer logró cambiarlo. Pero en el preámbulo es tan importante porque ahí señala que hay 3 pilares en donde descansa todo esto que estamos hablando de la dignidad del ser humano, y es
la libertad, la justicia y la paz. En el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Vean, para aquellas personas que creen en ese fanatismo del racismo o de la discriminación, esto ya no va a ser posible. El cambio más fuerte, creo yo, que va a haber después de esta pandemia es que ya no puede haber ese racismo ni esa discriminación. Ya no podemos seguir con el Ku Klux Klan. Es ofensivo para la conciencia de todas las personas. Eso tiene que cambiar. Por ejemplo, dicen, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Esto aparece más o menos exactamente igual en el preámbulo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Vean, es un desarrollo que se va acumulando. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre, ahí aparece el hombre, ¿vieron?, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Luego, tiene que haber el desarrollo amistoso de las naciones. Y luego dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta de los Derechos Humanos, la Carta de la ONU también, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Ahí está la libertad, la capacidad de actuar siempre y cuando no se haga daño a otra persona y sus límites están en la ley. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Entonces, una concepción común de todos estos derechos y libertades es la mayor importancia para el cumplimiento de dicho compromiso. Esta declaración fue declarada obligatoria, ¿se recuerdan ustedes?, en la proclamación de Teherán. Y en el artículo primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. ¿Dónde aparece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos? Apareció por primera vez en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776 en Estados Unidos. Ya vimos en la entrega pasada cómo se originaron los Pilgrims en Estados Unidos. Luego, en el artículo 2 de la Declaración está lo que va a ser este siglo. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Es que hay gente que no quiere. No puede ser. No, se consideran superiores. No, eso ya no es posible en el siglo XXI. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Segundo, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política o jurídica internacional del país en donde esté. En el artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esto aparece también en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en su artículo 4. Luego dice, nadie estará sometido ni a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Pero vean ustedes
todo lo que hemos vivido para poder quitar esa esclavitud. Acá en este continente, fundamentalmente fue con la independencia que tuvimos de España cuando se abolió la esclavitud acá. Pero veamos ustedes qué tremendo es cuando gente europea llegó a las aldeas o ciudades de África a secuestrar a estas personas para venderlas como mercancía, como cosas. No, ya no es posible. Por favor, ya no debe ser posible. Luego, en el artículo 5, nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto está en la Carta Magna, cuando dice que a ninguna persona se le molestará de ninguna manera. Ahí aparece 1215. Luego, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto también está porque se habla en la Carta Magna de una nacionalidad. Y cuando uno nace, para estar dentro del pacto social, lo primero es que lo inscriben a uno como parte de la sociedad. Ya somos individuos, pero somos parte de una sociedad y el pacto social implica que vamos a obedecer determinadas leyes, fundamentalmente los derechos humanos. En el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de la discriminación. En el artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidas por la Constitución o por la ley. Esto aparece en la Carta Magna. Ahí nace lo que llamamos ahora el habeas corpus. Claro que se da la semilla en la Carta Magna y es 250 años después cuando aparece ya el habeas corpus, el que hay un derecho para saber que nuestra persona, el habeas corpus, estamos vivos, estamos bien. Luego dice en el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto está en la Carta Magna. A nadie podremos privar de su libertad a no ser por que lo demanden sus pares o la ley, igual para todas las personas. Desde 1215 aparece eso y ahora lo vamos a encontrar en todas las constituciones del mundo. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ellas en materia penal. Esto está también desde la Carta Magna. El artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para la defensa. Esto lo vamos a encontrar también en todo el desarrollo de la Carta Magna, pero esa es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano cuando se le da prioridad a este tema. A ellos resaltan y tienen un artículo especial en esa época francesa sobre este tema. Luego, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicación en el momento de la comisión del delito. Esto ya lo vamos a encontrar en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 29 de abril de 1948. Luego, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Esto lo podemos ver desde la Carta Magna.
pues que no se podía molestar a ninguna persona, pero este derecho es el que ha tenido un desarrollo increíble y se sigue avanzando en este tema, porque nadie será privado, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia. Muchas veces, actualmente hay gente que señala a una persona por su preferencia sexual, por cualquier situación que tiene que ver con ese tema, y esto no es un obstáculo. Esto es parte de la vida privada. Yo me recuerdo que en una oportunidad, estando dando clases en Marruecos, me preguntaron ellos qué pensaba sobre la homosexualidad y les dije, pues esto es parte del derecho privado, nadie tiene que meterse a eso. Yo no sabía que ahí está prohibido por la ley. Entonces, uno tiene que, ay Dios mío, que ir respetando los patrones culturales, porque aquí les voy a decir, hay una diferencia entre ética y moral. La moral viene del mores, latín, que significa la costumbre. La ética viene del ethos, griego. El ethos es el comportamiento, pero la ética es una ciencia, la moral no. Entonces vamos a ir comprendiendo porque la ética es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la moral. Entonces la privacidad de la persona es lo que tiene un desarrollo y esto es muy amplio, lo vamos a ver en la próxima entrega. Luego en el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Cualquier persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Se recuerdan en la Carta Magna, todo comerciante podrá salir y entrar sano y salvo a su país. De ahí viene de la Carta Magna. 14. En el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. La diferencia entre asilo es que usted se va a meter a una embajada de su país. Al refugio o el refugiado es el que sale por la frontera a pedir refugio a otro país. Vean las diferencias que hay. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Esto ya es un compuesto, pero también tiene su origen en la Carta Magna. Luego el artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho. ¿Qué significa la edad núbil? Que ya tienen desarrollado todo su aparato reproductivo. Esa es la edad núbil, cuando la mujer y el hombre desarrollan. Entonces, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Entonces, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto aparece en la Declaración también Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 12. Luego dice en el 17, que es el que se refiere a la propiedad privada. ¿Se recuerdan que en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia se hablaba de la propiedad como uno de los derechos más importantes? Pues aquí en el 17 dice, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Esto se tuvo que hacer para conciliar un mundo socialista y un mundo capitalista en respecto a la propiedad. Pero seguimos avanzando. Luego, en el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esto se fue desarrollando. En la Declaración de Virginia se concilia que todos estos derechos tienen que estar protegidos por la ley, pero invocan la presencia de Dios.
Yo también lo hago, porque soy creyente. Respeto nada más, ¿verdad? A la persona que no crea, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero este derecho también le pertenece. Y puede cambiar cuando quiera de religión. Esto se viene desarrollando fundamentalmente desde la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia. Entonces, este derecho de tener una religión es muy delicado ahora, porque hace algunos años supe yo de una secta en Estados Unidos que decían que venía un cometa. El pastor ahí, o no sé cómo se le llamará, tenía como 2.500 miembros. Pero decidieron que iba a venir un cometa, entonces todos se tenían que suicidar para irse detrás de ese cometa. Y en Estados Unidos no se lo permitieron. Entonces se llevó como a 982 a Guyana y ahí se suicidaron. Hasta los papás le dieron el veneno a los hijos para irse detrás de ese cometa. Yo digo, cuidado con eso. No, una secta no puede ser para la muerte. Estemos a favor de la vida. Ya demasiada muerte en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, todo individuo en el 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Se recuerdan que en la Declaración de Virginia ya hablaban sobre la prensa? Y luego en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia ya se amplía de que ya se puede expresar con los diferentes medios tecnológicos que hay. Luego, en el artículo 20 es de la reunión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Aquí hay una excepción, y son los colegios profesionales. Por ejemplo, este servidor de ustedes es abogado. Entonces, soy miembro del colegio de abogados para defenderme, para que nos defienda como un gremio. Luego, en el artículo 21 se refiere al Estado de Derecho. Dice, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Muchas veces se inicia la corrupción cuando el presidente, hombre o mujer, que gane una elección, empieza a pagar favores y nombra en cargos públicos de importancia a personas sin la preparación adecuada. Ahí empieza la corrupción. Y en Guatemala se nos da mucho. No hablo de otros países porque no es conveniente para este servidor, ¿verdad? Luego dice, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y esto lo hemos olvidado. Esto lo hemos olvidado. El pueblo es quien debe de decidir. Ahora estamos dejando en manos a las personas que elegimos o a las personas que se siguen eligiendo, utilizando la Constitución en contra de la población, en contra de la democracia y a favor de los intereses oscuros de un grupo. Entonces, todos estos derechos están en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia, 29 de abril de 1948. El 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener de ella todo lo que conocemos como seguridad social. En este país, Guatemala, creo que la seguridad social solo llega al 17%. Aquí este es un país que todavía parece como Sudáfrica, donde el pueblo maya, hasta el Estado, tiene una organización que los discrimina. También con los garífunas, afrodescendientes, también con los xincas. Eso tiene que cambiar. Si queremos ponerlos el alma, como dice el poeta peruano César Vallejo. Entonces, el 23, toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¡Ay, Dios mío! Esto yo lo he visto en países muy desarrollados, pero en Guatemala no es posible esto. Pero esto es un ideal común que se tiene que lograr, pero si la población se organiza, si la población empezamos a ser el verdadero poder de un Estado. Luego dice, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Esto no es cierto todavía. A la mujer, en la mayoría de países, empezando por los más desarrollados, se les paga menos. Ahí sí no debemos de estar de acuerdo. Nadie. Es como hay gente que todavía me dice, ¿cómo la mujer puede votar si no piensa? Ay, Dios mío, digo yo. ¿Cómo puede ser que haya gente así todavía en esta tierra? Ay, no. Entonces, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana que será completada. Ay, Dios mío. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Luego en el artículo 24, les encanta a tanta gente este artículo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto lo vamos a encontrar hasta en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ahora vean el artículo 25. No se vayan a reír los que somos de estos países bananeros y que no nos han dado esto todavía. Nos deberíamos de enojar en lugar de reírnos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Ay, Dios mío, esto aparece hasta acá. Luego, en el artículo 2, la maternidad de la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños y niñas nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen igual a protección social, porque antes había una costumbre. Y en este país se les trataba diferente a los niños o niñas que no habían nacido dentro de un matrimonio. ¿Y qué culpa tiene uno? Ay, no, Dios mío, no. Esto aparece hasta acá también, aunque ya en la Declaración Americana ya hay elementos de esta línea. En el artículo 26 está el derecho a la educación. Y aquí dice que la educación tiene que ser gratuita y obligatoria en lo concerniente a lo elemental. Todo el mundo, sin discusión, tiene que estar en la educación elemental o primaria. Luego dice, la instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Ahora bien, aquí vienen los 4 objetivos de la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La cuarta. Y los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que consideren conveniente. El 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por razón de las producciones científicas, literarias
o artículos de que sea autora. ¿Esto por qué es importante? Bueno, son los derechos culturales, los que tienen el valor igualdad como fundamento. Pero ya me pasó en una oportunidad. Me invitaron a la presentación de un libro y cuando fui, era un libro mío, pero estaba como que fuera escrito por 5 personas. Sí, yo llego con el ministro y le digo, mire, señor ministro, perdónme, yo no quiero molestar, pero este libro yo lo escribí. Y ahí aparece a nombre de 5 personas. Ah, no puede ser, digo, ¿cómo va a ser esto, no? Y llamaron a las 5 personas que estaban recibiendo una serie de diplomas ahí por haber hecho ese libro. Ellos dicen, sí, es que nosotros lo que hicimos fue seleccionar la mejor obra. Pero ahí a los que lo publicaron se les olvidaron poner el nombre de el licenciado Sagastume Gemmel. No, miren, tampoco. Ya estoy poniendo las pequeñas obras que tengo en internet para todo el mundo. Porque las personas de mi edad ya no andamos buscando dinero. Ya no andamos buscando hablar mal de las personas, sino andamos buscando cómo dejar algo bonito para ustedes. Luego, en el artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades aclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y esa es la Organización de Naciones Unidas. En el 29, toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que solo en ellas puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Esto aparece hasta en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Luego dice, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas en la ley y con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Y en el artículo 30, nada en la presente declaración podrá interpretarse. Ustedes pueden tomar a esta declaración como un documento más o la pueden tomar como algo que les pertenece. Es mía, es de usted. Y si nosotros y nosotras empezamos a organizarnos, ya sin ese fanatismo ridículo político de que son comunistas, de que son capitalistas, no, yo no entro de eso. Yo respeto que cada quien tenga su ideología, ¿verdad? Pero no nos fanaticemos. Cuando nos fanatizan, nos instrumentalizan a favor de un interés. Que la racionalidad siempre esté presente. En la próxima entrega vamos a ver un poquito sobre determinados temas fundamentales como los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la mujer, los derechos de afrodescendientes, los derechos de la niñez. Vamos a ver esos grupos, pero recordemos, son un gran mensaje de amor y de ternura. Estos son suyos, son para usted. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muy amable.